Hola a todos, hoy tengo el placer de presentar a Rolando Marcelo Arrizabalaga. Él es profesor, escritor de ficción y editor. En el 2019 publicó su obra titulada Estás drogado, dijo, y me conquistó, que es un policial negro y fue declarado de interés social y cultural por el Consejo Deliberante de Carmen de Patagones, y esta obra ya lleva 2 ediciones publicadas. Dentro de sus próximos proyectos vas a encontrar un libro de cuentos llamado El día que vendí el alma de mi viejo y una novela corta que se titula Todo es nada. Si quieres seguirlo por redes sociales, lo vas a encontrar en Instagram como @vasco.arrizabalaga o en Facebook como Vasco Arrizabalaga. Démosle la bienvenida al Vasco. Bienvenido, Vasco, a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Estoy muy feliz de poder tenerte acá. Muchas gracias a vos, Vicky, por considerarme y bueno, agradecido y feliz también de charlar y de conocerte porque no tengo el gusto de conocerte personalmente. Bueno, empezamos con las primeras preguntas, que es, ¿dónde inició la escritura para vos? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Hasta que, bueno, después llegó un libro, ¿no? De muy chiquito, en términos de decir quiero escribir desde muy chiquito. Yo el registro que tengo yo fui a una escuela rural en Bahía San Blas y el recuerdo que, es más, tengo algo escrito por ahí en el Instagram, de una maestra que tuve un año solo, que me alentaba a todos, ¿no? Pero yo aprendí a leer de muy chiquito, a los 4 años, y ella me alentaba mucho con la lectura y a experimentar con juegos de escritura. Estoy hablando 6, 7 años, 8 tal vez, no, 8 años. Eso fue como, es la primera referencia que tengo. Y después sí, siempre escribía cosas, pero no tengo el registro de decir quiero escribir historias, ¿no? Escribía cosas, pero tal vez ya más de adolescente, supongo que a los 14, 15 años empecé sin la intención de nada, a escribir cosas buscando una forma, como lo que después descubrí como el canal de expresión, ¿no? Como la forma de conectarme con el mundo, era a través de la escritura y después fue, bueno, sí, escribir cosas, después la publicación y el mostrar primero y la publicación obviamente vino mucho tiempo después, pero digamos que en esos primeros años de la adolescencia, sí. Ay, qué lindo. ¿De dónde nacen tus historias? ¿Vienen más de una imagen, una situación, algo que una emoción? ¿De dónde empiezan? Eh, Hay varios disparadores. Yo con el tiempo he aprendido que todos tenemos obsesiones. Digamos, la especie humana o la humanidad tiene preguntas que aún están sin responder, ¿no? Que nacen de la filosofía, que tiene que ver con el tiempo, el amor, el desamor, em, lo finito y todas estas cuestiones. No son tantas preguntas. Y uno, en lo particular, la forma de conectar con eso, sabiendo que no va a haber posibilidad de responder esas preguntas, pero tal vez la forma de encontrar una posible respuesta es lo que genera las obsesiones al momento de escribir, los intereses, si querés. ¿Y de dónde nace? Eh, no sé, puede ser de diferentes lugares. No sé, por ejemplo, el otro día fui a comprar algo acá a un kiosco que queda cerca de mi casa y en la plaza había un joven, un muchacho con 2 hijos chiquititos. Una escena tradicional de cualquier padre con sus hijos. Y eso, por ejemplo, me dispara una historia posible, ¿no? Que puede ser el primer sábado del separado, o, o alguna cosa de esas. Entonces sí, mucho de las imágenes, la calle, el cotidiano de la calle, digo, da mucho. Eh, Alguna noticia también puede funcionar como disparador y estas preguntas que, que nos interpelan a los seres humanos. Un poco de todo eso. No es una sola cosa, sino puede venir de diferentes lugares. Y si tendrías que darle un consejo a alguien de cuál es el primer paso para escribir, para vos, ¿cuál es el primer paso que te guía después? Bueno, la escritura de cada uno, pero ¿cuál sería al inicio? Leer, leer, leer. No hay escritura posible sin lectura. Leer, no hablo de una lectura académica, ¿viste? Eh, pero sin lectura es muy difícil nutrirse ya desde palabras, desde el léxico, desde un montón de factores, la lectura es el combustible principal. Y una vez que, yo no sé quién para dar consejos, digo, pero una vez atendiendo obviamente a tu pregunta, que la, la entiendo desde ese lugar, es jugar. La escritura tiene la maravilla de poder jugar y de conectar con todas aquellas cosas que de otra manera es muy difícil, muy complejo conectar con emociones, con uno mismo.
¿no? Y la escritura permite, de alguna manera, jugar, bartolear con todo eso en lo que es el proceso creativo. Después viene lo más denso, que es darle una forma literaria o una forma que ya viene con la edición y demás, pero en principio es la posibilidad de crear mundos posibles, la posibilidad de volver a ser niños por esos instantes en los que jugamos a construir eh, y no tener pruritos, elegir bien a quién mostrarle lo que uno escribe inicialmente, porque no sirve, eh, a mi criterio, ¿no? No sirve mostrarle a quien te va a decir que es maravilloso porque te quiere eh, y porque te quiere alentar, y tampoco a alguien que en la literatura abundan, alguien que menosprecie tu esfuerzo. Entonces también es un poco clave eso de mostrar, cuando uno está seguro de mostrar, a quien sea lo más ecuánime posible y que sea crítico sin ser dañino. La crítica siempre es cruel porque uno cuando escribe se enamora de lo que hace y cuesta mucho inclusive soltar eso que uno ha estado construyendo, porque no es joda, es un mundo posible, es tu mundo posible. Entonces, eh, soltarlo a veces se vuelve, eh, bueno, un camino bastante difícil y eso sería, digo, leer mucho, lo más que se pueda, eh, escribir sin la pretensión de, sino con la sola intención de transmitir lo que te está pasando en ese momento, eh, y empezar a mostrar de a poco, después que bueno, uno aprende a darle una forma literaria, si querés, una estética literaria, empezar a mostrar sin miedo, pero con el recaudo de ser respetado en eso que uno ha producido. Creo que un poco ¿Vos tenés eso. tus lectores betas ya como bastante definidos? ¿Son las personas esas que te leen y te dan feedback? ¿O vas rotando? Y tengo cuatro o cinco que siempre los cargoseo, sí. Gente muy querida, pero que tenemos, porque yo a la vez también leo algunas cosas suyas, entonces confío en la, ¿cómo te puedo decir? En la ecuanimidad, ¿no? Y en la generosidad de dedicar un poquito de vida a eso que vos, porque dedicar tiempo es dedicar vida, a eso que uno hizo. Y sí, sí, tengo cuatro, mi amigo David González, que es un gran poeta, mi amiga Andrea Tesarmata, que es una gran docente, mi amiga Laurita Calfín, actriz y profesora de teatro, que es una gran lectora, y sí, hay un par más que muestro algunos durante el proceso y otros ya cuando la cosa tomó una forma más definitiva, eh, y nada, y espero que me digan sus impresiones. De una. ¿Y sos más de un escritor mapa que hace todo el armado previo a la lectura o sos más brújula que vas escribiendo a medida que va surgiendo? ¿Cómo te organizas? No, yo soy bastante caótico. Escribo mucho, eh, eh, pero por ahí no de las formas tradicionales. Esto de sentarme con un cuaderno a escribir o sentarme delante de la compu a escribir, lo hago obviamente, pero no tan seguido. Sí, todo el tiempo tomo notas en el celular, grabo cositas. Cuando veo una imagen como esa que te contaba, eh, hago una notita de voz o una nota. Y al momento de estructurar la historia, trato de tener en la cabeza para dónde va. Depende si es una novela, un cuento o un relato. Trato, pero no hago todo el ejercicio. Normalmente ocurre de esta manera. Escribo medio, pongo una linterna delante del carro y escribo. Y después sí, antes de tener el borrador definitivo, trato de repasar esos momentos de una estructura narrativa, si está el objeto de deseo, si está los momentos de tensión, el punto de no retorno, de identificarlos, ¿viste? Eh, pero la verdad es que soy bastante caótico al momento. Soy muy obsesivo y muy insoportable al momento de editar, eso sí, pero al momento de producir lo tomo más eh, como, bueno, vamos, a ver qué va apareciendo en el camino. Que va surgiendo de una. ¿Y tus personajes cómo los generás? ¿Desde una ficha así bien técnica el personaje o directamente la vas construyendo a medida que vas escribiendo? O por lo menos tus protagonistas. Ah, ahí sí le dedico un poco de tiempo porque el personaje tiene que tener una impronta, sin personaje no hay historia. Eh, entonces, ahí sí le dedico un poco más de, por lo menos al protagonista, antagonista y algún otro que aparezca, sí les doy cómo se visten,
si es alto, flaco, petizo o más retacón, de qué época viene, qué música escucha, eh, cómo es el vínculo con sus notas, eh, cómo ha sido el vínculo con sus padres, cuál es su historia vital. Entonces, todas esas cosas después lo que evitan es perder tiempo construyéndolo sobre la marcha. Entonces, un personaje claro y una idea de más o menos. Yo escribo, me interesa mucho escribir sobre los márgenes, ¿viste? Sobre lo que ocurre en los márgenes. Entonces, los personajes a veces no son marginales porque no me podría disfrazar de eso, porque nunca lo fui. Eh, pero bueno, alguien que en su juventud ha coqueteado con los márgenes, algo reconozco y a partir de ahí construyo esos personajes eh, ubicados en tiempo y espacio y que tienen una historia personal, ¿no? Que escuchan tal música, que leen tal cosa, que leen, entonces un poco lo define, que también define las características psicológicas. No es lo mismo un personaje que está anclado en los 90, eh, que alguien que puede ser un pibito de ahora, esto como se llaman los centennials, bueno, o alguien de la década de 50, no sé. Esas particularidades sí, porque si no, pues estás medio a la marchanta, puede terminar. No va a terminar en algo glorioso y muy probablemente en algo, en un mamarracho que hay que volver a reescribir. Entonces, tener esas cosas claras, por ahí te ayuda en el transcurso de la historia. Digo por ahí, porque en la escritura tampoco hay nada demasiado claro, ¿viste? Vos lo sabés. Sí, tal cual. Y en la parte de la creación, ¿cuál es la que te gusta más, o por lo menos eso del libro? ¿La primera parte donde tenés que escribir, te explayás, o la parte de la reescritura, o la parte más de edición? Todos tenemos nuestros Mm. momentos más gratos y menos más que hay que hacerlos por obligación, pero bueno. Sí, hay que hacerlos, porque forman parte del proceso. Sí. Y a mí me gusta mucho la parte creativa, donde le das rienda suelta, ¿no? Al, al asunto. Y entonces, un personaje puede estar en un transcurso de la historia haciendo yoga con calzas y después puede estar comiendo un asado. No sé. Entonces, todo eso es muy disfrutable porque son como los primeros meses de noviazgo, donde todo es maravilloso y todo lo que pasa es jajaja, jijiji. Y después viene la parte del matrimonio, que sería la parte de la edición, que a veces, que forma parte del proceso también, ¿no? Pero digo, a veces se torna un poco más antipática. Bueno, pero también he aprendido que en la parte de edición se sigue jugando lo creativo, ¿no? Porque la búsqueda del sentido, por ahí tenés un... Yo he tenido fragmentos, ahora mira, antes de que llames, estoy terminando ahí un cuento, que es el último del libro de cuentos que voy a sacar, y había partes que en la parte, cuando yo estaba escribiendo, no había caso, no encajaban. Pero a la vez no quería, porque me parecía que estaban buenos. Entonces en la parte de edición, cuando empezás a recortar y a cambiar, a veces cambias párrafos de un lugar a otro, a ver, ¿viste? Sí, A sí, ver, sí. a ver qué pasa. Mientras no lo vea el lector, a ver qué pasa. Y en esa parte, claro, entonces en esa parte también hay una cosa he descubierto, no digo que yo haya descubierto nada, ¿no? Pero quiero decir, en mi proceso he descubierto que también está bueno cambiar cosas del lugar y a ver qué pasa. Y si este párrafo que está acá perdido en la mitad, ¿qué pasaría si lo pongo como primer párrafo de gancho inicial? ¿Cómo funciona? Funciona mal. Bueno, lo sacamos, no pasa nada. Digo, eso también lo he aprendido a disfrutar. Pero no, se me pone en la parte de edición es lo más, como soy obsesivo, se me pone a veces bastante, me pongo yo insoportable conmigo y, bueno, en definitiva. Y lo que es corrección, tengo la fortuna de tener una grandísima amiga como Silvana Pérez León, que es una enorme correctora, que además sabe de literatura, porque no todos los correctores saben de literatura, ¿no? De Es otro verdad. tema. Sí, sí, sí. Y tiene la generosidad de leer cosas este, bueno, de ayudarme en eso. Pero ese sería el camino, ¿no? Lo creativo, la parte de edición y después hay que corregir, obviamente. De una. ¿Y cuál fue tu experiencia con las editoriales? ¿Sos autopublicado? ¿Hiciste algún contrato formal o coedición? Contanos un poquito. No, no, la verdad que nosotros que vivimos, que estamos más lejos, viste que hay gente que está lejos de donde atiende Dios y estamos nosotros que estamos más lejos que eso. Bueno, Dios serían las editoriales. Digo, yo hice hace muchos años, ahí en pandemia, un taller que recomiendo, si lo ven por ahí, con Eric Giraud, que tiene una editorial autogestiva que se llama Barba de Abejas, un tipo genial, y hice un taller de autoedición, perdón, de autopublicación. Perdón, vamos a mencionar, de publicación autogestiva. Y ahí me saqué encima unos cuantos pibitos eh, y entendí algunas cosas, que sería largo para tu objetivo de esta charla, pero está buenísimo cuando uno puede
completar la mayor cantidad de fases, desde que la idea está acá hasta el momento de que se hace un libro físico, si sos dueño de la mayor cantidad de poder realizar cada una de esas fases, es maravilloso, porque la industria editorial es un monstruo intenso y muy grande, y después que está también supeditado a los contactos, al lobby, a vivir en un lugar o no, y para nosotros es muy complejo. Entonces, para darle forma a la respuesta, yo dije, bueno, después de esta experiencia, no tengo demasiadas ganas de renegar, no quiero pagarle a estas editoriales que lo único que hacen es recibir mi plata, mandar a la imprenta el material y darme una caja con libros, porque ahí está Claro, repleto de esas editoriales. sí, sí. Editorial Pirulín. Mm. Y te ponen el sello de Editorial Pirulín y lo único que Sí, hizo es un intermediario entre vos, tu esfuerzo, que podrá gustar o no, digo, son los mangos sí, aparte sí. lo que... Entonces, formé mi propio sello editorial que se llama Pigasus Ediciones, con la idea, ahora estoy empezando a trabajar con algunos autores locales, Ah, mira. eh, para empezar a editar, pero en principio hice eso. Armé mi sello, registré mi libro, mi primer libro, único publicado hasta ahora, y vamos con mi sello editorial. Tal cual. Sí, yo soy del mismo palo, yo también me hice mi propio. Igual, está lindo que le pongas Claro, un nombre de fantasía, yo no le puse nombre de fantasía porque la idea era solamente publicar los míos, pero está bueno mostrar y explicar que está la opción de uno poder autogestionarse el proceso en realidad. Obviamente tenés por que supuesto. contratar maquetador, correctores, lector, lo que uno necesita, pero se puede. Ese es el mensaje un poco. Claro. Em, Sí. una consulta, cuando vos te sentás a escribir, ¿qué es el primer paso que das para iniciar una historia? Por si alguien quiere Eh, empezar, capaz que esa es la idea para arrancar. sí, a mí en lo personal me surgen los títulos de lo que vaya a escribir, no son un tema Ujú. menor. Me funcionan, en muchos casos, me funcionan como un faro. Entonces, esa es una cosa que podría decirte. Y después, ¿qué es lo primero que anoto? Bueno, esto digo, lo que haya visto, la sensación o una emoción, no sé, hace poco escribí, por ejemplo, tenía una imagen pero una imagen vieja, o sea, cuando yo vivía en Buenos Aires, no sé, sería un sábado, me acuerdo que era un fin de semana a las 7 8 de la tarde, yo andaba caminando y veía, yo vivía solo en Buenos Aires, y veía en las casas, viste, las persianas a medio levantar y adentro familia, qué sé yo. Y esa imagen es es una imagen de la soledad, ¿no? Y esa es una imagen posible. Entonces, lo tenía anotado desde entonces, en un cuaderno que encontré no hace mucho. La soledad del que ve familias en ventanas ajenas, una cosa así había anotado. Bueno, y ahí surgió una idea. Por ejemplo, Mm. eh, pero, Bueno, está ¿viste? bueno eso de tener como Eh, un punteo ahí de situaciones que uno va viviendo y después cuando quiera iniciar un texto, por ahí buscar unas ideas y que sean como un punto a pie, ¿no? Para arrancar una historia, sí, claramente. claro, diálogos que Em, escuchás en la calle, sí, sí, el transporte público es muy bueno para sacar diálogos, genial. tal cual. Sí, porque ahí, perdóname, te robo 2 segundos. Es un buen ejercicio para quien escribe, a mí me lo recomendaron hace mucho tiempo, es anotar diálogos escuchados porque después vas a escribir diálogos como habla la gente, lo que hace que sean más verosímiles, ¿sí? Después se encaja en una estructura, pero que yo a veces leo diálogos, viste, que vos decís, ¿quién habla así? Nadie habla así, nadie habla así, o sea, o por lo menos cuando habían tren a vapor. Entonces, lo verosímil de la escritura a veces va mucho de la mano de escuchar cómo habla la gente. Eso es. Otra cosa es eh, demasiado ficticio, ¿no? Sí, tal cual. Y si tendrías tus libritos ahí y nos quisieras mostrar, a ver, para que Mm. veamos las tapas, Bueno, bueno, el editor seguramente también estás a cargo un poco. sí, este es el primer y único libro hasta el momento, a ver si se ve ahí. Ah, sí. Eh, Ahí está la contratapa. Yo creo que voy a alcanzar uno. Eh, Esta tapa me la diseñó Yoshi Bordato, que es un gran diseñador de acá. Y bueno, todo lo que es la maquetación y demás, la hice yo, aprendí a hacerla yo. Eh, y, y bueno, fue una linda experiencia, hace tiempo ya, que no publico, ahora vamos a sacar otro.
El libro se llama Estás drogado, dijo y me conquistó. Bueno, y fue un libro que anduvo bastante bien, digo, por lo menos para mis expectativas. Por lo menos hoy lo releo parte y digo, bueno, no, 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 envejeció bien, digámoslo así. Eh, Así que, bueno, sí, este sería mi libro. Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias por compartir. Si tendrías que romper algún mito sobre los escritores y escritoras, ¿cuál sería? Sé que hay muchas cosas que se dicen. Eh, Muchas A boludeces veces se dice aquí. se cree que Eh, uno está en unos pedestales y no, digo como, no, todos podemos ser escritores y escritoras. sí, y ese es un lindo tema, ¿vos sabés? Yo creo que es uno de los temas que más me apasiona de lo que es la literatura y de la escritura en particular. ¿Qué mitos? Bueno, esto que decimos un poco está muy bien, esta idea de que o el escritor. Hay una imagen muy romántica del escritor que viene en la década del 60, del escritor en su torre de cristal, describiendo una realidad y que tenía un cierto estatus social, porque tal es sinónimo de que ser escritor es inteligente o ser lúcido. Bueno, no necesariamente, ¿no? Eh, y esta cosa de que es para pocos. Y esta es una discusión que yo he tenido y voy a tener Y por eso siempre. siempre hago esta Lo pregunta, mismo para pasa como romper esas imágenes que es a que veces estamos, limitan a muchos de disfrutar de la escritura. claro, exacto, claro, claro, y está muy bueno decirlo, desacralizar la cosa, desacralizar, porque cuando vos decís tal o cual está en un pedestal, es un pedestal autoimpuesto, que se subió de arriba a los codazos, nadie, o sea, yo creo que sí, yo detesto los pedestales, pero porque son lugares ajenos, pero digo, debe ser maravilloso que cierta opinión te ubique en un lugar de referencia, pongamos el término pedestal en términos metafóricos, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Ahora, también es importante qué referencias te ubican en ese lugar, porque si te ubica solo la crítica y no te lee ni Magoya, y yo no sé si quiero estar ahí. Eh, Hay muchos pedestales. sí, hay una cosa muy snob también, ¿viste? Con esto de que como que ser escritor es ser sinónimo de, en realidad es alguien que tiene inquietudes, que la forma de conectar con el mundo es a través de la escritura, y uno se da cuenta cuando lee una historia si es verdadera o no, ¿no? Cuando alguien escribe y se deja y se muestra a través de lo que escribe, aunque no sea autorreferencial, bueno, la idea es no ser autorreferencial, pero está en las escrituras de yo, que a mí me interesa mucho, eh, y me parece que ahí está. Yo creo que alguien que escribe se define por lo que escribe, precisamente, y muestra, ¿no? Entonces, este mito sí de que, o que si vendés esta idea de que a mí no me interesa que mis libros se vendan, solo, bueno, no publiquen. Si te publicas un libro porque querés que alguien lo lea. Sí, no sé, hay mucho verso, hay mucho discurso armado, hay muchas cosas este, que lo más importante es, yo soy profe de literatura y de prácticas del lenguaje en secundaria y hay muchos pibes, viste, que les interesa escribir y mucha gente que no, o te encontrás con gente, vos sos pibita, pero piba, pero chica, digo, joven, pero por ahí gente de mi edad, yo tengo 52 años, que cuando los invitabas a escribir, está esa reticencia, no porque que sabés el abecedario, sabés escribir mamá con acento, sabés que es sujeto, verbo, predicado, dale, macho, dale para adelante. Bueno, y ahí hay responsables muchas profes de lengua y literatura que han hecho estragos en futuros escritores, lo cual no quiere decir que todo el mundo, porque después esto tiene un esfuerzo, hay que dedicarle tiempo a algo que sabés que se va a vender poco, que te va a dar dolores de cabeza para arrancar, que, bueno, digo, pero uno no, también está esta cosa en el arte particularmente, vos frename si estoy hablando mucho, está Sí. esta cosa en el arte particularmente de que todo lo que uno hace y muestra debe ser premiado y debe ser valorado. Y la verdad es que no está escrito en ningún lugar que si vos escribís un libro sos más o menos o tenés que ser valorado o no. No, no existe. O sea, lo haces porque sentís que tenés que hacerlo. O porque te sale hacerlo. Y después, suerte, mijito. Tu historia podrá gustar más o menos. Lo que a mí me guste no necesariamente tiene que gustarte a vos. Eso es re Este, importante. Hay público para todo el mundo, o sea, no le vas a gustar a todo el mundo y está bien, o eh, sea, por eso hay tantos géneros, tantas formas de escribir diferentes y es parte del juego. Y también me gusta decir de que ese escritor no es como una avalancha de emociones, ¿viste? Porque también está esa idea, ¿viste? Del talentoso que se siente y se queda hasta las 5 de la mañana y saca una super obra. No es como vos decís, es un trabajo, aprendés, haces talleres, es como te vas construyendo, porque mucha gente que si no tiene el talento desde la primera hoja no sirve para escritor. No, esto es largo. no,
No, normalmente la primera hoja que uno escribe se desestima, queda ya perdida en el tiempo porque el ejercicio de la escritura hace que puedas llegar a otras cosas que superan eso que escribiste, pero sin esa primera hoja que era un guiso con el arroz pegoteado, no habría el resto. Entonces, y mitos hay muchos, y es un ambiente, todo ambiente creativo donde se pone en juego el ego, es complejo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, digo esto, yo creo que cualquiera puede y debe escribir, como cualquiera debería tener en su casa una guitarra para jugar, aunque, no, pero no tenés que ser Paco de Lucía después, ¿viste? ¿Podés? Bueno, y la escritura es lo mismo. Ahora, al momento de publicar, o al momento de tener la intención de publicar, ahí me parece que hay que afilar un poco más la cosa. Y no soy quien, y jamás diría esto debería ser publicado o esto no, porque el juego está abierto para todos. O sea, eh, pero sí, esto vale decirlo, a mí habitualmente no, pero a veces me comparten cosas, trabajos, ¿no? Para, nada, para tener un parecer y qué sé yo. Eh, y hay cosas que por ahí no son publicables, no quiero ser tan taxativo, que son mejorables. Y quiero decir con esto que cuando uno recorre, saco la poesía de acá porque yo no soy un gran conocedor de la poesía, eh, me quedo con la prosa, con la narrativa, veo que se publican borradores, ¿no? Y por ahí hay cosas que están buenísimas, igual no conozco todo, pero digo, hablo en referencia a lo que yo he Capaz leído, que ¿no? dándole una Hay cosas que vueltita están de rosca buenísimas. quedarían espectaculares. Sí, o la roca entera, porque no está mal tirar cosas. Y hay cosas que tal vez son buenas ideas, pero que son buenas ideas esbozadas en un borrador. Esto hablo como lector y como un eventual editor. Digo, no es un juicio de valor, es mi Sí, sí, parecer. sí. Bueno, acá después salió el libro, tal cual yo lo había leído, bueno, está muy bien, entonces yo digo, cada uno es dueño de hacer lo que quiere con lo que hace, con lo que produce, y está muy bien. Mi opinión es esta, eh, y que podríamos sumar a esto de estas suerte de consejos, ¿no? Que me decías vos, decir, bueno, leer, escribir, eh, y corregir, y corregir. Corregir. Sí, 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 hay que corregir mucho, ¿viste? Y a medida que vos lees, escribís, y eso que escribís lo vas corrigiendo y seguís leyendo, el proceso de edición, no corrección, el proceso de edición o de revisión de lo que haces también se va enriqueciendo. Entonces, Bien, no hay que estar tan seguro de lo que uno escribe, no hay que estar tan bien, seguro, hay que permitirse dudar. perfecto. Mi última preguntita. ¿Escribís con algún animalito, algún gatito, algún perrito? Es una pregunta que siempre hago al final, No porque tengo, yo, nada, no, tengo no amiguita, tengo. pero bueno. Ah, ¿tenés Bien, algún que te ritual? acompaña, Ay, como, nada, ritual. No, el ritual es apagar, poner el celular en modo avión, que no es un está ritual. bien, Es evitar, pero sirve un montón. es una común. Y no, sí, claro, porque si no, eh, Mr. Instagram te liquida la concentración. No, tengo mi perra, yo tenía una perra que vivía, bueno, ahora ya se murió, mi perra Frida, una labradora, que en el libro que te mostré recién tiene un agradecimiento porque nada, andaba. Pero no, la verdad es que no, ritual, a veces me tomo un whiskycito, a veces me hago mate, a veces me quedo toda la noche, a veces escribo de mañana. Eh, no diría que tengo ni un momento ni una situación. No creo en eso, yo. Sí, Eh, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por toda la sabiduría, toda tu experiencia. Esto nos sirve un montón para todos los eso es un escritores. montón. Creo que, Sabiduría es un no, montón. pero yo creo que toda escritura genera una experiencia y compartirla nos enriquece un montón a todos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y tus palabras. No, gracias a vos por considerarme un gusto, un placer charlar con vos. Bueno, ojalá que alguna tontera que haya dicho le pueda servir a alguien. Y nada, animarse y disfrutar, porque es un momento de conexión muy, muy, muy bello, eh, contar historias. Porque en definitiva, mi querida Victoria, se trata de recrear ese momento mágico en el que el abuelo nos contaba un cuento al oído antes de ir a dormir. Tal cual. Entonces, ahí no hay pedestal, no hay nada. Es contar una historia a un otro que probablemente tenga la generosidad de dedicarnos un instante de su vida a leer ese imaginario que hemos construido, que podrá ser, estará mejor o peor logrado, que será más o menos interesante, pero bueno, es un pedacito de cada uno.
una mirada del mundo. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Vicky. Nos vemos. Chao, chao.